Familia, si tiene su copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Jeremías. El capítulo es el capítulo 20. Como anticipé al comienzo de esta parte de nuestra oración en la tarde de hoy, esta porción bíblica es la que vamos a estar considerando, particularmente los versículos del 7 a el 18. ¿Cuántos concurren conmigo en cuanto a que la alabanza que acabamos de escuchar fue exquisita? Amén. Preciosa, muy bien hecha, contenido correcto. Y nuestros días en tu mano están. Tu amor y tu favor no acabarán. Hoy descansamos en tu sabio plan, oh eterno Dios. Oh Dios, en gozo y en adversidad, podemos ver nuestra fragilidad. Eternamente eres Dios. Oh Dios de luz, conoces nuestro andar, mas tú por gracia todo nuevo harás. Ven, sacía nuestros días con tu amor. Confirma nuestras obras, oh Señor, porque tú eternamente eres Dios. Acompáñeme a orar un momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, regresamos otra vez a tu presencia, Señor. Hemos hablado contigo ya varias veces desde que tú quisiste permitir que nuestros ojos se abriesen en este día, Señor. Hemos escuchado de ti, hemos leído tu palabra, te hemos cantado, Señor. Hemos recibido bendición a través de la presencia de nuestras hermanas y hermanos en Cristo, Señor. Ahora, Señor, confirma tu palabra en nosotros. Ahora concédenos, Señor, la capacidad de poder llevar nuestros pensamientos cautivos a la persona de Cristo. Queremos ver a Cristo, que Cristo sea exaltado. Que como resultado de la experiencia que estamos próximos a concluir ahora, al salir de aquí nuestros corazones estén totalmente entregados, comprometidos totalmente con Cristo Jesús, Señor. Todo lo conoces, Señor, tú conoces todo acerca de cada uno de nosotros. Tú continúas, Señor, en esta hora, aunque a veces no parece que es así. Tú continúas perfeccionando la obra que tú comenzaste conforme a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mi oración, mi súplica es que tengas de mí misericordia, que me ayudes, Señor, a servirte, Padre Santo, y que en el proceso hables a mi corazón, que confortes mi alma, Señor, que me traigas esperanza, Señor, y que me fortalezcas espiritualmente, a mí y a cada uno de los que aquí estamos, Señor, que de una forma u otra enfrentamos aflicción y adversidad, Padre Santo. Explico lo mismo por los que no están presentes hoy aquí, por las razones que sean, Señor, y por aquellos que en tu plan soberano van a tener la oportunidad de escuchar y mirar esta enseñanza a través de las redes sociales, Señor. Te agradezco antes de comenzar a enseñar, Padre, el que hayas tenido misericordia de mí y que hayas puesto en mi camino buenos maestros, buenos predicadores, buenos hermanos y hermanas en Cristo que me han amado y que han estado ahí, que han sido leales, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. Ayúdame a yo imitar ese ejemplo y hacer lo mismo con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. En la tarde de hoy vamos a continuar una serie de enseñanzas que comenzamos hace como 3 o 4 semanas. La serie la hemos titulado Mientras tanto esto hacemos. La enseñanza del día de hoy tiene como título lo siguiente: lo que yo preciso hacer cuando estoy deprimido. Alguien dijo que la depresión es una cosa que produce amargura. Si algunos de ustedes han estado deprimidos, seriamente deprimidos, verdaderamente deprimidos, pues pueden concurrir probablemente con eso. Si alguno de ustedes ha tenido que vivir con una persona deprimida por un periodo extenso de tiempo, saben que la amargura, el resentimiento es una cosa que está presente en la vida de las personas que experimentan esta condición, ¿verdad? Este desorden emocional, si usted quiere, ¿ok?
Hablando sobre el particular, sobre el hecho de que la depresión produce amargura, me vino a la mente algo que he compartido con ustedes en el pasado cuando hemos hablado sobre este particular. Es un incidente que ocurre allá para la Segunda Guerra Mundial, probablemente 1944, 1943, por ahí, ¿verdad? Sucede en una actividad de alta sociedad en la ciudad de Londres. En esa ocasión, una señora de clase social alta, una mujer altamente deprimida por la situación que Inglaterra experimentaba en aquel momento, esta señora pues se tornó en una mujer altamente amargada, y la señora, al igual que muchas personas en aquel entonces, se pasaba el día reprochando, censurando, criticando el liderato de Winston Churchill, que era el primer ministro en aquel entonces. Una noche, como acabo de señalar hace un segundo, durante una actividad social, luego de haber pasado toda la noche criticando a Churchill, la señora esta finalmente cogió ánimo, fuerza, se acerca a Churchill y en la cara de él le dijo: caballero, si yo fuera su esposa le pondría veneno en su comida. Churchill, que también padecía grandemente de depresión y estaba altamente amargado en ese momento también, sin pensarlo dos veces, en alta voz le respondió: señora, si yo fuera su esposo, me la comería. Right. Now, mi intención no es ser gracioso, siempre que trato de ser gracioso no lo soy. Mi intención no es provocar que usted se ría, mi intención es simplemente presentar delante de usted una historia que, conforme a lo que yo he leído, es verídica. Una historia que, sin lugar a dudas, comunica la idea que estoy tratando de proponer, es que la depresión es algo que, si usted no la atiende correctamente, produce amargura. No le voy a decir que levante su mano si usted está deprimido, no le voy a decir que levante su mano si usted padece de depresión, no le voy a decir que levante su mano si en algún momento de su vida usted ha sido diagnosticado con depresión. Lo que sí voy a hacer es comenzar dándole una definición de lo que tradicionalmente es aceptado en los círculos de comportamiento humano para esa palabra, ese término que se conoce como depresión. Usted escuche, puede leer, está en la pantalla, está en sus notas, y usted pues llegue a su propia conclusión. Depresión es un desorden emocional o mental que está caracterizado especialmente por la inactividad, caracterizado por la tristeza, caracterizado por la dificultad para pensar y concentrarse. So far, so good. Caracterizado también por el aumento o la reducción de apetito, aumento o reducción de horas de sueño, caracterizado por sentimientos de desaliento, de desesperanza y en algunas ocasiones caracterizado también por tendencias suicidas. En la tarde de hoy, utilizando la narrativa de Jeremías capítulo 20, la vida de Jeremías, el ejemplo de Jeremías, los altos y bajos de Jeremías, right? Vamos a estar considerando lo que la Escritura enseña que usted y yo precisamos hacer cuando estamos deprimidos. Someto a su consideración, sin temor de ninguna clase, que cada uno de nosotros tenemos un gran potencial para estar deprimidos. Es importante reconocer que cuando esa situación llegue, ¿por qué razón, verdad? Lo estamos, ¿qué dice la Escritura sobre el particular y qué nosotros podemos hacer sobre ese asunto? Hay algunas cosas que son innegables acerca de la depresión. Lo primero es que es un problema no de este tiempo en que vivimos. En el tiempo en que vivimos hay toda clase de problemas de jóvenes, de niños, de adultos, de perros, de gatos, de cuanto. Usted se puede imaginar que experimentan depresión. Lo que someto a su consideración primeramente es que la depresión no es nada nuevo, es un problema antiguo. Inclusive la Escritura
particularmente en los salmos, el salmista, el caso clásico es el Salmo 42, versículo 5, donde el salmista, en un estado sin duda de depresión, dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa expresión es la expresión que una persona que está deprimida hace. Así que no es un problema reciente, lleva con nosotros desde la creación de este mundo el asunto de la depresión. Segundo, es un asunto universal. Esta condición, este desorden emocional, si usted quiere aumentar, no respeta a personas, lugares, posiciones, cultura, tiempo. La depresión, tercero, puede atacar a cualquier persona. Churchill era un político. Lutero era un hombre religioso. Músicos, la mayor parte de los bien famosos han sido personas depresivas. Artistas, escritores, inclusive cristianos. Uno de nuestros héroes en sentido correcto, ¿verdad? No que lo idolatramos, sino que es alguien que respetamos y apreciamos y valorizamos la obra y el valor que tuvo y el temple que tuvo y el denuedo que tuvo y los pantalones que tuvo para hacerle frente a los desafíos que la iglesia tenía en el tiempo que le tocó vivir. Estoy hablando de Spurgeon. Era sin duda una de las personas más depresivas que usted pueda encontrarse en la historia del cristianismo. Pero no solamente eso. A nosotros nos interesa en cierta forma lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que tomar en consideración algunas cosas que pasan a nuestro alrededor, que han pasado en años atrás. Pero lo más que nos importa a nosotros es qué dice la Escritura, de qué nos habla la Escritura sobre los asuntos que estemos considerando. Y cuando usted y yo leemos la Escritura, la Biblia, ¿verdad?, vemos entonces que el asunto de la depresión es algo que también caracterizaba muchos de estos personajes bíblicos que nosotros leemos tanto y admiramos tanto. Moisés era una persona altamente deprimida. Job, Elías, como estudiamos recientemente, y cómo se torna de experimentar una de las victorias más gloriosas que el ser humano puede haber experimentado en su batalla contra el pecado, los falsos maestros, los falsos dioses. Elías tuvo esa experiencia y cómo inmediatamente se tornó en una persona totalmente deprimida que le pedía a Dios que le quitara la vida. Amén. Right. Okay. Jonás, deprimido por las cosas que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Saúl, sabemos que también era un hombre que padecía de depresión. Y el personaje que nos preocupa en la tarde de hoy, que es Jeremías. Jeremías se conoce en ciertos círculos como el profeta llorón. No vamos a leer antifonalmente la Escritura en el día de hoy, la leímos extensamente al comienzo, pero sí me voy a tomar la libertad, en el poco tiempo que tengo, de hacer una pequeña exposición sobre esto y ver tres cosas. Primeramente, ¿qué es lo que el pueblo de Dios provoca en el pueblo de Dios que experimente la depresión? Las posibles respuestas que usted y yo como parte de ese pueblo de Dios podemos dar. ¿Y qué es lo que usted y yo como pueblo de Dios debemos hacer? Esa va a ser la aplicación de la enseñanza que tenemos hoy. Hoy celebramos aquí en los Estados Unidos y en otros países el Día de los Padres. Es un día que pues puede ser agridulce. Para algunas personas es agrio por los recuerdos, la ausencia, la pérdida reciente o de algún padre, unas malas experiencias con su padre. Y puede ser dulce, pues porque quizás usted finalmente es padre, ahora puede disfrutar de eso y posiblemente su experiencia con sus padres fue buena, están vivos, puede estar con ellos en el día de hoy, puede compartir con ellos. Así que no vamos a profundizar mucho sobre el particular, sino que extendemos nuevamente una felicitación a todos los que son padres en el día de hoy. Miremos entonces en nuestro texto, está en la pantalla, está en su Biblia, está en las notas, en el bosquejo que le hemos dado, es Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 18. Jeremías ha hecho lo que Dios le ha dicho que hiciera. Jeremías tiene un llamado de Dios desde bien chiquito. Dios lo llama, Dios lo escoge. Dios le dice, tú vas a ser my mouthpiece, tú vas a ser mi portavoz. Yo voy a estar contigo en todo momento. Yo voy a provocar que tú tengas victoria. Yo voy a provocar que todo lo que tú digas se realice. Right?
Y Jeremías se cree todo lo que Dios dice. En el momento en que Jeremías tiene que hacer su ministerio, hay muchísimos otros profetas haciendo lo mismo que Jeremías está haciendo, que es profetizando. Diferencia entre el ministerio de Jeremías y de estos otros profetas es que aquellos otros profetas, excepto Jeremías, están profetizando. Sí, el pueblo de Israel, por su pecado y su rebelión, está experimentando persecución, adversidad, aflicción, toda clase de sinsabores, toda clase de malestares, pero no hay problema porque Dios le va a dar la victoria. Y con esos profetas, el pueblo de Israel aplaudía y le decía, wow, que venga el tal profeta y que venga aquel otro y vamos a hacer una preparación y vamos a matar a algunos animales después del servicio, que el profeta venga y nos deje esas buenas noticias. Con Jeremías no es el caso. Porque Jeremías lo que profetiza es lo mismo que ellos profetizaban, pero el resultado es distinto. Sí, el pueblo de Israel está en rebelión, sí, Dios está enojado con ellos, pero en vez de victoria, lo que va a venir es persecución, es tristeza, y es aflicción y adversidad, y van a ser exiliados, y van a ser llevados cautivos, y van a perderlo todo, y va a ser por un periodo prolongado de tiempo, y el pueblo no quería escuchar eso. Así que cada vez que Jeremías venía con su predicación, nadie estaba allí para decir amén, gloria a Dios, alaba lo que él vive. Todo el mundo lo que hacía era burlarse de Jeremías. Y Jeremías está un tanto confundido, porque si Dios está conmigo y Dios me dijo que hiciera esto y Dios me dice específicamente son las palabras que yo quiero que tú digas y yo estoy diciendo las palabras que Dios me dice que me diga, pues entonces ¿por qué me está pasando esto? Y entonces Jeremías va en un sube y baja, en momentos está deprimido, arrastrándose por las cunetas y de momento está alabando a Dios. Gracias a Dios que a nosotros no nos pasa eso, ¿eh? ¿Y por qué usted escoge un mensaje como ese en el Día de los Padres? Pues porque eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Es que veamos a ver entonces qué es lo que usted y yo podemos recibir del Señor y que el Señor tenga de nosotros misericordias y que nos dé una doble porción de su gracia para que podamos recibirlo primeramente, podamos procesarlo, ¿verdad? Y que luego podamos responder en una forma que glorifique a Dios. Versículo 7 comienza Jeremías quejándose delante de Dios, peleando con Dios. Jehová, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Tú me persuadiste, tú me entusiasmaste, tú me engañaste cuando tú me llamaste a ser profeta y cuando me enviaste a proclamar este mensaje de arrepentimiento, pecado y arrepentimiento. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. A todas horas soy motivo de risa por el mensaje de violencia y destrucción que no ocurre. El mensaje que Dios le dice, aquí violencia, aquí va a venir dolor, va a venir destrucción, pero el mensaje no ocurre. Y todo el mundo se anda burlando de mí. Y cada cual se burla de mí, que es lo que dice. Lo hacen por medio de amenaza, por medio del ridículo y en algunos casos de abuso físico. Versículo 8. Cuantas veces hablo, cuantas veces doy voces, cuantas veces grito para anunciar el mensaje que Dios me dio, y el mensaje que Dios me dio es violencia y destrucción, ¿right? Porque ese era el mensaje que Dios quería comunicar como consecuencia de la rebelión de Israel. Cada vez que hago esto, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, ¿right? En otras palabras, que por razón de tu palabra, Él está diciendo, yo soy víctima de escarnio. Escarnios son insultos. Escarnios son burlas, 24:7, versículo 9. Por eso dije, llegué a esta conclusión. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. I quit. Se acabó la cosa. Búscate a otro. Yo no voy más. Yo tiro la toalla. Yo me voy a callar la boca, yo voy a abandonar mi vocación, yo me voy a olvidar de esto. Ese es Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo traté de resistir ese ardor, pero no pude.
Jeremías amenaza con renunciar. Entonces la palabra de Dios en su interior se convierte como un fuego que lo devora, que le llega a lo más profundo de los huesos. Trató de contenerse, no pudo, porque la palabra de Dios que Dios le había dado a él demandaba expresión, que fuese expresada, tenía que decirse independientemente de que hubiese oposición o no. Versículo 10. He oído lo que muchos murmuran. En otras palabras, Jeremías está padeciendo de depresión. Let's put it this way, okay? Una de las cosas que está pasando es que él está, por todos lados, él está como medio paranoico, right? En cierta forma. Donde quiera que se mete, está escuchando gente cuchicheando, diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes. Now, era la forma en que la gente comenzó a referirse a Jeremías, porque cuando Jeremías hablaba, él lo que hablaba era de terror, right? De lo que iba a pasar, de la catástrofe, del caos que iba a suceder en la vida de ellos. En esencia, ¿verdad? La gente decía terror por todas partes, o algunas versiones dicen por ahí viene terror, hablando de Jeremías, ¿ok? Denunciarlo, denunciémoslo, ¿verdad? Vamos a acusarlo. Dice entonces que todos mis amigos esperaban que claudicara, ¿verdad? Esperaban que él dijera algo que pudiese ser utilizado en su contra. Y decían, quizás se engañe, hablando de Jeremías, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Entonces, leemos lo que dice el versículo 11. Al comienzo de este culto de alabanza y adoración, a mí me gusta decir, en vez de servicio, culto de alabanza y de adoración. Al comienzo de este culto de alabanza y adoración, como siempre hacemos, lo primero que hacemos es leer la Escritura. Y yo leí toda la porción bíblica, los 18 versículos de Jeremías 20, y todo el mundo estuvo en silencio, excepto cuando se pronunciaron las buenas noticias. Fíjese cómo somos. Cristo decía, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Mientras leemos todos los otros 17 versículos de Jeremías 20, todo el mundo estuvo calladito la boca. Pero entonces cuando yo leí el versículo 11, muchos dijeron, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué es lo que dice el versículo 11? En medio de todo esto, Jeremías, ¿verdad? Ya le dije que eso es un up and down en la vida de Jeremías. Aquí vemos un up. Él, en medio de toda esa depresión, momento eufórico diciendo, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y muchos de ustedes al yo leer le dijeron, amén, gloria a Dios, porque es chévere, es tremendo saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante. El punto es que a pesar de la crítica, la burla y el sufrimiento físico, la segura presencia del Señor traía calma al corazón de Jeremías. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. ¿Alguien dice amén? Tranquilo, no se panique. ¿Alguien dice aleluya? Él dice gloria a Dios, alaba lo que Él vive. Y es así. Lo que yo estoy tratando de recalcar al hacer los comentarios que acabo de hacer es que no necesitamos circunscribirnos a esos momentos. El plan de Dios es un plan de Dios que es agridulce, trae cosas que nos agradan a nosotros y traen cosas que probablemente no nos agradan en el momento, pero en su tiempo, en su momento, vemos cómo Dios ha estado fraguando todo esto para la gloria de Dios y para el beneficio y bienestar de su pueblo. Gloria a Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso. Mi alma te alaba, Señor. Por tanto, los que me persiguen van a tropezar. Me pueden perseguir todo lo que persigan más, pero la mano poderosa de Dios está conmigo. Y no van a prevalecer. Los que me persiguen serán avergonzados en gran manera, porque no van a prosperar y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El punto es este. Para Jeremías, la derrota de ellos era tan segura como si ya hubiese sucedido. Eso es lo que se llama fe bíblica. Versículo 12, Jeremías dice, Jehová de los ejércitos, que es el Señor Todopoderoso, que prueba a los justos, que examina a los suyos, que ve los pensamientos y el corazón, que ve lo más íntimo del ser humano. Vea yo tu venganza de ellos.
Hazme ver cómo tú vas a castigar a esta gente, porque a ti he encomendado mi causa, porque a ti lo he entregado todo, porque todo lo he puesto en las manos de Dios. Sea esa la determinación de cada uno de nosotros, individualmente, como matrimonios, como familias, como iglesia. Versículo 13. Ahora Jeremías entra en este periodo de cántico, ¿verdad? Bien precioso. Cantar a Jehová, alabar a Jehová, ¿verdad? Aun cuando las circunstancias eran adversas y no habían cambiado, Jeremías en estos momentos está adorando y alabando a Dios. ¿Por qué lo hace? Nos dice, porque ha librado la vida del pobre de mano de los malignos. Nuevamente, Jeremías está totalmente convencido de que eventualmente él iba a ser vindicado, pero a pesar de que estaba seguro de eso, entra en periodos de depresión, muy importante para nosotros. ¿Amén? Es importante, ¿no? O por lo menos para los que somos propensos a deprimirnos. Si usted no es propenso a deprimirse, pues entonces pues quizás no. Mi mamá repetía lo que mi abuelita decía muchas veces, que mi mamá repetía, Adela, que doña Chila decía muchas veces, dice que uno no debe decir, de esta agua no beberé. Eso le pasa a aquella gente, pero eso a mí nunca me va a pasar. Right? So, just think about that. Versículo 14. Fíjese que en el 13 él está celebrando, alabando a Dios, y ahora en el versículo 14, en medio de la depresión, como siempre sucede, no es raro ver cómo una persona va de estados de euforia a estados de desaliento, que es lo que vemos aquí. El 13 él está eufórico, alabando y cantándole a Dios, ¿verdad? Y ahora en el versículo 14, mire lo que dice: maldito el día que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre, diciendo, un varón te ha nacido, causándole gran alegría. Es interesante que normalmente en la cultura aquella, la persona que comunicaba buenas noticias como esta, en vez de ser maldecido, es recompensado, inclusive materialmente se recompensaba. Versículo 16. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová sin volverse atrás de ellos, está hablando de Sodoma y Gomorra, y que oiga gritos por la mañana y voces al mediodía, que experimente confusión y caos 24 horas, el hombre que comunicó eso. No, Jeremías sabía que no podía maldecir a Dios, y sabía que tampoco podía maldecir a sus padres, porque estaba fuera totalmente de lo que su cultura y su religión enseñaba. Versículo 17, porque no me mató en el vientre. Mi madre entonces hubiese sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado embarazado para siempre, porque él obviamente nunca hubiese nacido. Versículo 18, porque salí del vientre para ver trabajo y dolor. Hubiese sido mejor quizás nunca haber nacido que experimentar tanto el dolor y tristeza como lo que estoy experimentando, y que mis días se gastaran en afrente y que terminara mi vida cubierto de la vergüenza que he experimentado. 3 verdades innegables con relación a la depresión. Es un problema antiguo. Segundo, es un asunto universal. Y la depresión puede atacar a cualquier persona. Ahora, como le dije, pues vamos a estar tratando de considerar 3 cosas particulares que entiendo yo que son esenciales para nosotros cuando nosotros somos visitados por esta condición mental que se llama la depresión. ¿Por qué el pueblo de Dios en ocasiones experimenta la depresión? Usted y yo en momentos experimentamos tal cosa. Muchas veces sucede eso, pues porque piensan que Dios le ha fallado. Escriba esto, por favor. Porque piensan que Dios le ha fallado. Que es lo que vemos en el versículo 7, donde dice, hablándole a Dios, Jehová, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Tú eres más fuerte que yo y tú me venciste. Pero cada día he sido escarnio y cada día todo el mundo se burla de mí. Sí que Jeremías, sin lugar a dudas, está deprimido porque piensa que Dios lo ha engañado.
Podemos decir también que un rasgo común entre las personas deprimidas es que están decepcionados. Cuando usted y yo estamos deprimidos, normalmente es porque estamos decepcionados. Y muchas veces estamos decepcionados porque usted y yo tenemos unas expectativas que no son satisfechas. ¿Amén? Amén. Muchos de nosotros pues decidimos salir del lugar donde nosotros vivíamos y nos mudamos para aquí, y cuando llegamos aquí pues las cosas no sucedieron como nosotros pensamos que iban a suceder, como nos dijeron que iban a suceder, y estuvimos deprimidos por mucho tiempo y no nos dábamos cuenta que estábamos deprimidos, pero sí estábamos deprimidos. ¿Verdad? Un empleo nuevo, ¿verdad? Un matrimonio, hijos, ¿verdad? Ahora, en el caso de Jeremías, simplemente para beneficio nuestro, ¿verdad? Porque lo importante de nosotros es saber qué es lo que dice la Escritura. Si podemos hacer una aplicación de lo que dice la Escritura, que el Señor nos ayude a que lo que hagamos sea una cosa fiel con esa aplicación. En el caso de Jeremías, él estaba decepcionado porque Jeremías, como dije al comienzo en la introducción, fue predestinado por Dios para ser un gran hombre. Si quiere escribir esto por ahí en algún lugar, Jeremías capítulo 1, versículos 5, 8, 9 y 10. Que nos comunican lo siguiente: Jeremías fue predestinado para ser un gran hombre. Esto es lo que dice: antes de darte la vida, Dios hablando para Jeremías, yo te había escogido. Antes de que tú nacieras, yo te había apartado. Antes de que tú nacieras, te había destinado a ser profeta de las naciones. Así que no tengas miedo de nadie, porque yo voy a estar contigo, poderoso gigante, ¿verdad? Yo voy a estar contigo para protegerte. Yo, el Señor, te doy mi palabra. Yo pongo mis palabras en tus labios. Esa es la promesa de Dios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones. Así que Dios le está diciendo a Jeremías, ¿verdad? Yo te predestiné para ser un gran hombre, pero Dios le está diciendo también que el pueblo de Israel, en esencia, es como un terreno seco y estéril. Seco y estéril porque se han rebelado contra mí. Y cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios, ya dejamos de dar el fruto que dimos en algún momento dado, hasta que Dios haga con nosotros lo que necesita hacer, ¿verdad? Pero entonces Dios le dice: Jeremías, el pueblo de Israel es como un terreno seco y estéril porque se ha rebelado contra mí. Pero mire lo que le dice: pero yo soy fuente de agua viva, así que tranquilo. Jeremías 2:13, escríbalo por ahí por el lado, por favor, que es importante. Esto es lo que dice: mi pueblo ha cometido un doble pecado. ¿Cuál es el doble pecado? Primero, que me abandonaron a mí, que por sí solo es totalmente erróneo, que soy fuente de agua viva. ¿Right? Y se hicieron sus propias cisternas, que son pozos rotos, que no conservan agua. Así que Dios, presta atención por favor, Dios le está diciendo: cuando tú prediques mi palabra, mi agua, esto es lo que le está diciendo, presta atención, cuando tú prediques mi palabra, mi agua viva va a caer sobre Israel, sobre ese terreno seco, y su tierra se va a reverdecer y dará frutos. Eso es la promesa de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el contexto que hemos estado leyendo, este capítulo 20, Jeremías ha estado predicando por lo menos 20 años y nada de lo que Dios le había prometido ha sucedido. Entonces, pues lo que escuchamos es a Jeremías diciéndole a Dios: Señor, yo te he sido fiel, yo hice lo que tú me mandaste a hacer, yo he hecho lo que tú me dijiste que hiciera, pero aquí lo que hay es que un terreno seco y estéril. ¿Dónde está el agua viva que tú prometiste? En otras palabras, tú me fallaste. Y es muy probable que alguno de ustedes diga: no, pero eso es Jeremías, yo nunca más haré una cosa así. Yo nunca más cuestionaré a Dios, nunca más le diré: tú me has fallado a mí. Yo someto a su consideración que nuestra experiencia muchas veces es similar a la de Jeremías. Porque en nuestra experiencia como cristianos muchas veces nos sentimos decepcionados con Dios. Clama a mí, te responderé. ¿Right? La certeza que tenemos es que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha, y si Él nos escucha, sabemos que Él va a conceder las peticiones que nosotros le presentemos delante de Él. Amén o amén, amén. Es lo que dice. Pero la realidad es que muchas veces nosotros oramos por cosas y nada sucede. ¿Sí o no? Sí.
Muchas veces nos casamos con yugos iguales. Presta atención, no estoy diciendo yugos desiguales. Muchas veces nos casamos con yugos iguales, pero el matrimonio no funciona y es un desastre. Muchas veces confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, muchas veces rehusamos apoyar nuestro propio entendimiento, muchas veces reconocemos a Dios en nuestros caminos, pero Dios no recompensa nuestros esfuerzos con éxito. Y muchas veces pensamos sin querer queriendo que, what's wrong? ¿Qué pasó, Dios? El pueblo de Dios en ocasiones experimenta la depresión, segundo, porque experimentan rechazo continuo. ¿Cuántos de ustedes aman el ser rechazados? No levante la mano para nada, por favor. Porque entonces no solamente está deprimido, está de esquizofrénico, tiene un montón de cosas bipolar y todo lo que usted se puede imaginar. ¿Ok? Don't do it. Muchas veces, pues, el pueblo de Dios experimenta la depresión porque experimenta rechazo continuo. En caso que no me entienda, cuando digo rechazo continuo, me refiero a esos momentos cuando cada cosa correcta que hacemos repetidamente es rechazada o sale mal. Y cuando usted y yo hacemos cosas que sabemos que la Biblia dice que son correctas y repetidamente son rechazados y repetidamente sale mal, usted y yo terminamos deprimidos. That is the point. En este caso hablo como profesional de ayuda, además de cristiano y de pastor, maestro. Ese es el caso, esa es la realidad para cada uno de nosotros. En el versículo 8, ahí en sus notas, fíjese que dice, siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. ¿Por qué razón? Porque ese fue el mensaje que Dios le dio para predicar. Right? Y probablemente esa era la razón por la cual constantemente lo rechazaban. Versículo 10, puedo oír a la gente que cuchichea, como dije hace un momento. Él terminó un poquito paranoico, ¿verdad? Y luego dice, aún mis mejores amigos están deseando que me vaya mal. Yo no sé a usted, pero en ocasiones yo me he sentido de esa forma, que mis mejores amigos, personas que yo considero mis amigos, me desean mal. Eso no se siente bien. ¿Okay? ¿Cuál es el punto? El punto es que Jeremías predicó el mensaje que Dios le había dicho que predicara y el resultado fue uno que él no esperaba. Se siente ridiculizado, rechazado por tanto tiempo que en el versículo 9 llega y comienza a hacer lo que usted y yo muchas veces hacemos. Cuando experimentamos el rechazo, cuando experimentamos el ridículo. Por eso dije en mi corazón, no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. Señor, contigo la cosa es palo si bogas y palo si no bogas. Si no predico tu palabra, me siento miserable en mi interior, pero si la predico, lo que sucede a mi alrededor también me hace miserable. Es lo que Jeremías está diciendo. Rechazo continuo en la vida de un creyente es algo que hay que tomar en consideración. Si hubo alguien que fue rechazado continuamente, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Allá para los años 60, esto es una historia real, una famosa escritora cristiana se casa con un hombre bueno, ¿verdad? Pero no era el hombre que los padres de ella tenían en mente para que se casara con ella, ¿right? Ella se casa con este hombre que era bueno, pero sus padres no estuvieron de acuerdo y como resultado de eso la desheredaron. Era una mujer de mucho dinero. Lo que se nos dice sobre ese incidente es que esta señora semanalmente por 10 años le escribe una carta a sus padres diciéndole lo mucho que los amaba. Era una mujer verdaderamente creyente, ¿verdad?
La historia nos dice entonces que finalmente, después de estos 10 años, ella recibe big package, una canasta bien grande, ¿verdad?, de parte de su padre. Y dentro de esa canasta estaban todas las cartas que ella le había enviado sin abrir. Right? So, muchas veces nosotros nos deprimimos porque experimentamos rechazo continuo. Yo les sugiero, por favor, que no caiga en la trampa de estar usted tratando de decir, ok, yo tengo que esperar 10 años para entonces experimentar rechazo continuo. No necesariamente. Right? Si tiene alguna pregunta sobre el particular, se acérquese a mí y hablamos sobre eso un poquito. Okay. Ahora, ¿hay algunas posibilidades para usted y para mí? Como todo el mundo estamos bien hasta ahora. Right? Okay. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Independientemente de lo que esté predicando el pastor, estamos en la casa de Dios y escogimos lo mejor en el día de hoy, estar aquí. No que los otros que no están aquí escogieran algo malo, sino que nosotros, por las razones que fueran, sobre todo por la gracia de Dios, escogimos lo mejor. ¿Okay? No, hay algunas posibles respuestas que usted y yo podemos tener para cuando la depresión se presenta en nuestras vidas. Ahí en las notas suyas, 3 posibles respuestas del pueblo de Dios en tiempos de depresión. Lo primero es, como la señora aquella que le dijo a Churchill, ¿verdad?, lo que le dijo, pues probablemente usted y yo podemos terminar amargados. En momentos de depresión, si no bregamos correctamente con eso, podemos terminar amargados, que es lo que vemos entonces en el versículo 14, donde Jeremías dice, maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día que mi madre me dio a luz. Punto. Significativo el hecho de que Jeremías no solamente maldice su nacimiento, también está maldiciendo el llamado de Dios para su vida. ¿Okay? Dios lo había llamado a él mientras estaba en el vientre de su madre. Y muchas veces los que hemos estado en periodos de depresión, muchas veces hemos deseado nunca haber nacido. Segundo, otra posible respuesta del pueblo de Dios en tiempos de depresión, enojo, rabia. Right? Versículos del 15 al 16. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre. El que dice eso no está feliz, no se está sonriendo, ¿okay? Está, pero que bien molesto, ¿okay? Diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, sin volverse atrás de ellos. Que oiga gritos por la mañana y voces al mediodía. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Y que el caos y que todo lo feo que le pueda suceder a esa persona le suceda 24/7. ¿Okay? Tercero, tendencias suicidas. Versículos 17 al 18. Pues está claro, ¿verdad? Jeremías dijo, ¿por qué tuve que nacer si vivo para sufrir? ¿Por qué tuve que nacer si voy a morir humillado? Y si voy a morir humillado en la forma que estoy siendo humillado, mejor me hubiese sido haber nacido muerto. Así mi tumba hubiese sido el vientre de mi madre. No, ¿está o no está deprimido? Son las malas noticias hasta este momento, ¿ok? Las verdades innegables acerca de la depresión siempre ha estado presente, le sucede a todo el mundo, a cualquier persona. A veces cuando caemos en estos estados pensamos que Dios nos ha fallado. A veces pensamos, ¿verdad?, experimentamos este rechazo continuo. Y si no tenemos cuidado, respondemos incorrectamente. Nos llenamos de amargura, vivimos en un estado continuo de enojo, de rabia, ira, ¿right?, sarcasmos. Terminamos solos porque a nadie le gusta estar rodeado de gente así. Right? Okay. Y en algunos casos, tristemente, esas tendencias suicidas siempre están ahí. Como decimos continuamente en nuestra iglesia los miércoles, nosotros no podemos evitar que las aves
nos vuelen por encima de la cabeza, pero sí podemos evitar que nos hagan nidos. No todo el mundo puede evitar que le hagan nidos. Y cuando las tendencias estas suicidas no hacen su nido, pues entonces los resultados no son muy bonitos que digamos. 3 cosas, buenas noticias, 3 cosas que el pueblo de... ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. ¿Right? Algunas cosas, 3 particulares que usted y yo podemos hacer como pueblo de Dios cuando la cosa se pone difícil, cuando la piña se pone agria, cuando nos sentimos deprimidos. Lo primero es, para mí, ¿verdad? Y esto estoy hablando nuevamente como pastor, como cristiano, pero también como profesional de ayuda. Lo primero es que debemos hacer es que tenemos que entender que aun cuando Dios guarda silencio, porque muchas veces Dios guarda silencio, familia. Amén, amén. Right? Okay. Aunque Dios guarda silencio, a pesar de eso, Dios continúa trabajando en nuestras vidas. Dios nunca termina con nosotros. Mientras estemos en este lado de la eternidad, Dios va a estar trabajando con nosotros, que es la promesa gloriosa que tenemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Persuadido de esto, de que Dios continúa trabajando y va a perfeccionar. Y lo adverso y lo aflictivo que experimento en este momento es parte de lo que Dios soberano ha permitido que venga en mi vida, porque ninguna aflicción, ninguna adversidad va a venir a mi vida a menos que Dios la permita. Y si Dios lo permite, es para mi beneficio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que yo no siento a Dios, es que yo no veo a Dios, es que yo no escucho a Dios. Someto a su consideración que aun cuando usted no pueda oír, no pueda ver, no pueda sentir a Dios, usted necesita entender, y yo necesito entender, en mi caso, que Dios está trabajando en mi vida y Dios está trabajando a mi alrededor. Preste atención que lo que voy a decir es importante. Me parece a mí que el verdadero issue en cuanto a esto es que Dios, preste atención, no siempre tiene interacción con nosotros de forma tal que nosotros podamos ver que Él me está oyendo y que Él está presente. ¿Right? No siempre, porque los caminos de Dios son distintos a los nuestros. Y nosotros en nuestro mejor momento lo que estamos viendo está todo borroso, está todo oscurecido, nublado. Sin embargo, Jeremías, en medio de toda la locura que está atravesando, de alguna forma puede entender lo que estamos proponiendo en esta hora. ¿Qué es lo que vemos entonces en el versículo 11? Que cada uno, o no cada uno, pero muchos de ustedes, al leerlo temprano en nuestro servicio, en nuestro culto en el día de hoy, todo el mundo así espontáneamente dijo, amén, gloria a Dios, aleluya. De alguna forma, pues Jeremías pudo entender lo que estamos proponiendo en este momento, es que aunque usted y yo no podamos ver, oír, sentir a Dios, tenemos que entender que Dios está presente y que Dios está trabajando. Versículo 11 nuevamente, ¿qué es lo que dice? Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen van a tropezar, no van a prevalecer, van a ser avergonzados en gran manera, no van a prosperar y van a tener confusión perpetua. Así que Jeremías se da cuenta que eventualmente las cosas van a cambiar. Y de paso cambiaron. En el ministerio de Jeremías la cosa terminó, pero bien positivo, bien exitoso. ¿Okay? Así que él se da cuenta que eventualmente las cosas habían de cambiar. Algo que sin lugar a dudas da evidencia de que Jeremías, a pesar de su depresión, importante, por favor, era una persona espiritualmente madura. ¿Puede una persona ser espiritualmente madura y experimentar depresión? Yes. Spurgeon, Lutero, Moisés, Elías, Jeremías. Está en sus notas, por favor. Mire lo que dice. Me parece que está en la pantalla también. La madurez espiritual es demostrada por medio de la confianza y la obediencia a Dios. Cuando no vemos o sentimos que Él está trabajando. No es nada profundo otro mundo, pero es cierto. Una persona que es espiritualmente madura continúa confiando y obedeciendo a Dios, aun cuando no puede ver, no puede sentir la presencia de Dios en su vida. En el Nuevo Testamento, Cristo nos da una ilustración gloriosa sobre ese particular. Juan, el apóstol, narra un incidente donde Jesucristo
le responde a Tomás, luego de que Tomás le está exigiendo a Jesucristo una señal para verificar que es verdad, que es Jesucristo. Todos conocemos ese incidente. No está en sus notas, pero está en su Biblia. Yo lo voy a leer en este momento. Juan capítulo 20, versículos 27 y 29. Luego Cristo le dice a Tomás, pon aquí tu dedo. Señor, yo quiero, a menos que yo toque, yo no voy a creer. Entonces Cristo le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino seas creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Y luego concluye con esa frase gloriosa que dice, bienaventurados los que no vieron. Eso somos nosotros, familia. Los que no vieron y creyeron. Así que la palabra enseña que hay un nivel espiritual más alto que el que personas como Tomás viven. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es el nivel de personas que como Tomás viven? ¿Verdad? Son las personas, preste atención porque probablemente usted es una de esas personas. Son personas que siempre tienen que tener señales a su alrededor de que Dios está trabajando. Si no tengo una evidencia de que Dios está trabajando, pues entonces estoy deprimido. Y lo que yo someto a su consideración es que la Escritura enseña que hay un nivel espiritual más alto de lo que estas personas, en las cuales estas personas viven. La palabra enseña también ese nivel más alto es donde por medio de la fe la persona, usted y yo sabemos que Dios vive y sabemos por medio de la fe que Dios está trabajando, aun cuando no lo sintamos, aun cuando lo que podemos ver podría comunicar la idea de que Dios no está trabajando de ninguna forma, aun cuando usted y yo probablemente no lo escuchemos. Otra cosa que usted y yo podemos hacer en tiempos de depresión es la siguiente: no importa cuán difícil las cosas se pongan, nunca deje de hablar con Dios. Hablar es orar. Es un diálogo, es una comunicación con Dios. Personas que han estudiado la vida de Jeremías sugieren que él puede salir del estado de depresión en el cual se encontraba porque él se mantuvo hablando con Dios, aún cuando las palabras de Jeremías, que está desafiando a Dios, está cuestionando a Dios, esas palabras no eran las más dulces. Él se mantuvo hablando con Dios. Y usted y yo, escuche que es importante lo que voy a decir, usted y yo precisamos ser honestos con Dios y dejarle saber a Dios lo que usted y yo sentimos. Yo me imagino que usted lo sabe, pero en caso de que se le haya olvidado, Dios es soberano y Dios es omnisciente, ¿sí o no? Y Dios sabe todo lo que usted y yo podamos decirle. Y lo que usted y yo le digamos a Dios, ya Dios lo sabe. No le vamos a estar diciendo a Él nada que Dios ya no sepa. ¿Okay? Ahora bien, con esto hay un problema para algunas personas, quizás usted es de esas personas. El asunto es que si usted y yo, vamos a ponerlo de esta forma, quizá usted o yo somos de esas personas. El problema está en que si usted y yo estamos en la disposición de reconocer que somos esas personas o no lo somos. Este es el problema. Para muchas personas que reclaman ser cristianos, hacer esto es muy difícil. ¿Okay? ¿Qué es difícil? Ser honesto con Dios. ¿Qué es difícil? Dejarle saber cómo es que en realidad nos sentimos. ¿Right? Eso es difícil para algunas personas. Para algunas personas, la idea de reconocer que Dios es omnisciente, que Dios es soberano y que todo lo que nosotros digamos Él ya lo sabe, pues para algunas personas tienen problema con eso. Ahora, detrás de ese problema reside otro problema. ¿Cuál es? Para muchas personas que reclaman ser cristianos, hacer esto es difícil porque en realidad su relación con Dios no es una relación personal.
Su relación con Dios no es una relación de padre e hijo. Mi alma alaba a Dios en este momento porque por su gracia yo sé que mi Padre Celestial me ama incondicionalmente. Este es un buen lugar para decir amén, para decir aleluya y para decir alaba lo que Él vive. No, yo no sé usted, pero para mí esto es una de las cosas más gloriosas que la palabra de Dios me enseña. Yo sé que mi Padre Celestial me ama incondicionalmente. Y mi Padre Celestial desea que yo le diga cómo en realidad yo me siento. Si ustedes tienen hijos, me imagino yo, ¿verdad? Y conociendo lo que nosotros somos como seres humanos, que somos sumamente imperfectos, me imagino que ninguno de ustedes objetaría que uno de sus hijos o sus hijas se acercara a usted y con honestidad te dijera, ¿qué es lo que está pasando por dentro? ¿Cómo es que se siente? El punto es que nosotros podemos tener una buena relación o una mala relación con otras personas y probablemente con Dios también. Una buena relación, para mí, ¿verdad?, implica que uno tiene la libertad de compartir cualquier cosa con la otra persona. Una mala relación implica que tengo que ser cauteloso, cuidadoso, porque no sé si la otra persona puede bregar con lo que yo le voy a decir. Yo puedo concluir en base a eso que probablemente es casi seguro que Jeremías tenía una excelente relación con Dios, porque Jeremías expresó con claridad cómo él se sentía. Por último, en conclusión, otra cosa que el pueblo de Dios debe hacer en tiempos de depresión, entender primero que aunque Dios guarda silencio, Dios continúa trabajando en nuestras vidas, y que no importa cuán difícil las cosas se pongan, nunca deja de hablar con Dios. Y tercero, constantemente reclamar las promesas de Dios, que es lo que en el versículo 13 pues vemos: cantar a Jehová, alabar a Jehová, porque ha librado la vida del pobre de las manos de los malignos. Jeremías en esencia está diciendo esto. Voy a leer para poder concluir correctamente. Jeremías le dice a Dios: a pesar de cómo yo me siento, yo voy a seguir alabando, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir sirviendo y yo voy a seguir clamando tus promesas. Jeremías lo hace porque él está convencido de que Dios lo llamó. Yo no sé usted, pero yo estoy convencido de que yo no llamé a Dios, Dios fue el que me llamó a mí. ¿Amén? Jeremías estaba convencido de que Dios lo había llamado, que Dios le había dado su palabra, de que Él, Dios, era como una fuente de agua viva de donde iban a brotar cosas como consuelo, fortaleza, esperanza en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad. Por lo tanto, Jeremías dice que iba a continuar creyendo y predicando, porque Jeremías sabía lo que Salomón también sabía, de que Dios era fiel y que Dios tarde o temprano, si nosotros hacíamos lo que Dios establecía, que era confiar en Él con todo nuestro corazón, que era rehusar dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, que era reconocer primero a Dios en nuestros caminos, Dios eventualmente iba a coronar nuestros esfuerzos, independientemente de lo agria que pudiese estar la piña, de lo difícil, de lo dura que pudiese estar la calle, de lo adverso, de lo aflictivo de la condición presente. Eventualmente Dios iba a coronar, y Dios siempre corona el esfuerzo de sus hijos con éxito. Ese éxito es definido por Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Hace un momento les señalé que la vida de Jeremías pues fue complicada,
comenzó extraordinariamente con el llamado de Dios, la promesa de Dios y todas las cosas que Dios puso en su camino. Dios lo colocó debajo de la sombra de personas muy, muy sabias, de los cuales él se nutrió a través de los años. Y finalmente, cuando le toca el momento de predicar, vimos lo que está pasando, la dinámica, cómo es perseguido, cómo es rechazado, pero también nos dice la Escritura que Jeremías predicó por otros 20 años y que en esos últimos 20 años las cosas cambiaron. Y lo mismo puede suceder y debe suceder en la vida de cada uno de los hijos de Dios. La palabra de Dios, las promesas que en ella encontramos, nos prometen por lo menos dos cosas específicas en cuanto a las circunstancias que puedan estar aconteciendo en la vida de nosotros, que provocan aflicción, adversidad, las cuales si no se atienden correctamente pueden terminar en depresión. ¿Right? La palabra de Dios y las promesas que encontramos en la palabra de Dios nos garantizan una de dos cosas: que independientemente de lo que sea que está causando depresión en mi vida, Dios va a hacer una de dos cosas. Dios va a cambiar la situación que sea, o Dios me va a cambiar a mí para que yo pueda lidiar efectivamente con esa situación. Aleluya. Gloria a Dios. O Dios cambia mi situación, o Dios me cambia a mí, pero Dios siempre lo va a hacer para que yo pueda bregar con la situación que sea en una forma que le traiga a Él la gloria que Él se merece. No para mi comodidad, no para mi exaltación, sino para que Él sea glorificado. ¿Right? ¿Qué Dios utiliza mayormente en nuestras vidas, Brother John? Para realizar ese propósito en la vida de nosotros, pues, son sus promesas. Por consiguiente, pues, constantemente reclamamos las promesas de Dios. Las promesas de Dios están encerradas en su palabra. Es la palabra de Dios la cual, cuando recibimos golpes en la vida, ustedes han sido golpeados contundentemente por alguna situación en su vida. Han recibido un golpe que lo ha dejado sin aire y han estado en el piso, conscientes, pero quieren levantarse y no pueden. ¿Eh? De eso que estamos hablando aquí. No es un seminario, no es un taller, no es consejería cristiana, no es cristianismo terapéutico. Es simplemente utilizando la vida de Jeremías para atender un problema que es una realidad en la vida de todo verdadero creyente. Ahí dice: el que se cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí? Hay esos momentos en que usted y yo recibimos noticias que espantan. ¿Sí o no? La posibilidad de algunas despedidas nos vuelven locos a nosotros. Tener que separarme de algo, de alguien. Y en esos momentos, como dice el salmista, ¿verdad? Nuestra alma cae abatida hasta el polvo, nuestra alma se deshace de ansiedad. Ansiedad es depresión, eso es lo que dice. Salmo 119, versículos 25 y 28. Los dos casos es depresión de lo que está hablando el salmista. En un caso es vivificado, en el otro caso es fortalecido, pero es única y exclusivamente a través de su palabra, de la palabra de Dios. No el consejo de nadie, sea un pastor o lo que sea, y muchísimo menos el cuchicheo, el chisme, las opiniones, lo que yo creo, que Dios me diga. No, es lo que dice la palabra de Dios, donde nosotros podemos encontrar ese consuelo, esa esperanza, esa fortaleza que es prometida. Isaías 41, versículo 10, lee de esta forma: no temas, tengas miedo, porque yo estoy contigo. Poderoso gigante, versículo 11. ¿Right?
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerzas. Y una vez al año te voy a ayudar. No, siempre te ayudaré. ¿Y siempre es qué? Siempre. ¿Eh? Y siempre te voy a sostener. Y lo haré con la diestra de mi justicia. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Es la promesa de Dios para su pueblo. Ahora a nosotros nos resta asegurarnos que tenemos esta relación genuina con Dios a través de la fe en la obra completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos resta entonces, cuando nos toque confesar pecados, hacerlo. Cuando nos toque arrepentirnos, arrepentirnos. Right? Pero por encima de todas las cosas, en el contexto que estamos hablando aquí en este momento, lo que necesitamos por encima de todas las cosas es confiar en el Señor con todo nuestro corazón. No hay confianza si no hay obediencia. Right? La otra cosa que Salomón nos sugiere es que necesitamos nosotros rehusar, dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, por la sabiduría que nosotros hemos adquirido, por el conocimiento que hemos ido acumulando a través del tiempo. Decirle que no, no y no y no. Right? No le puedo decir que no a menos que tenga conocimiento de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, que me va a ayudar a poder discernir entre una cosa y otra, pues porque mi carne y todo lo que está dentro de mí es bien, pero bien hábil, cogiendo cosas de la Biblia y torciéndolas y acomodándolas para lo que mi carne quiere hacer se realice. Necesito poner a Dios primero en toda mi vida, reconocerlo en mis caminos. Hemos hablado a la saciedad sobre ese particular. No es necesario volver a hacerlo en este momento. Y la promesa de Dios entonces es que Él va a enderezar nuestras veredas, que lo que quiere decir en hebreo es que Él va a coronar mis esfuerzos con éxito. Esa es la promesa de Dios. En la tarde de hoy, lo que hemos estado considerando es qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando la depresión se presenta en la vida nuestra. Hay cosas que debemos echar, reconocer, que nos pueden perjudicar, enojo, amargura, pensamientos suicidas y cosas así, ¿verdad? Y pues, la palabra de Dios es clara. Dios no cambia y su propósito en nuestras vidas se va a realizar. God is good? All the time. Nos ponemos de pie, por favor. Antes de cantar la doxología, antes de orar y cantar la doxología, ¿sabes qué? Vamos a orar un momentito y luego entonces pues procedemos con eso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te volvemos a dar gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad y tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poner en práctica las cosas que nos has vuelto a recordar, Señor. Te ruego que ilumines nuestro entendimiento, Dios de la gloria, y que nosotros no podamos, no solamente nos limitemos a poner estas cosas en práctica en nuestras vidas, sino que tú nos capacites, Señor, para que lo que tú nos has enseñado y lo que tú haces en la vida de nosotros podamos, capacitados por ti, compartirlo con otras personas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Jeremías, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has cambiado, Señor, porque tú has prometido de que tú nunca nos vas a dejar, tú nunca nos vas a abandonar. Y en esta hora, en medio de la tristeza, el desaliento que podamos estar experimentando, sabemos que si somos tuyos, Señor, independientemente de lo que acontezca a nuestro alrededor, tú estás a nuestro lado como un poderoso gigante, Señor. Así que en ti confiamos y sobre ti echamos nuestra carga, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.